de prensa Cono Sur. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en el Cono Sur. Soy Angie Gutiérrez. Bienvenidos. Un terremoto de magnitud 7,5 remeció el extremo sur de Chile y Argentina. Según los diferentes servicios sismológicos, el hecho ocurrió a las 8:58 de la mañana, hora local, a 200 kilómetros de Puerto Williams y Tierra del Fuego. El sismo cumplió con las características para que las autoridades decretaran alerta de tsunami y se hiciera la evacuación de las poblaciones afectadas en esta parte del sur del continente. Destacar el trabajo de Carabineros de Chile, quien rápidamente ante la emergencia la vida de las personas afectadas en esta parte de América. Y quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña periodista y director de la agencia Veritas Capture, Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Saludos desde Chile en un día con harta actividad, al menos telúrica. Oscar, ¿cómo está la situación en este momento y cuál ha sido el llamado de las autoridades? A ver, a eso de las 8:58 de la mañana hubo un movimiento bastante fuerte a una profundidad de 10 kilómetros de profundidad. Eso según los datos del Centro Sismológico Nacional, también desde el Tsunami Warning Center de Estados Unidos, donde se alertó rápidamente de la posibilidad de la ocurrencia de un tsunami para las costas, particularmente para el extremo sur del país. Yo quiero destacar aquí un dato que tal vez nuestra audiencia no lo sabe en el continente americano, pero Chile es tricontinental, tiene presencia en el territorio americano, en el Chile continental que se llama, también tiene presencia en Oceanía, en la isla de Pascua, Rapa Nui, y también tiene presencia en el territorio antártico, que es otro continente también según algunos. Por lo tanto, esta presencia tricontinental hace que Chile además esté expuesto a lo que se denomina el cordón de fuego del Pacífico. Lo que hoy día tuvimos fue un choque de la placa antártica o Scotia, que es como se conoce esta placa, que es distinta a la que siempre genera terremotos en el territorio continental, que es la placa de Nazca, la placa sudamericana, y por ser además un terremoto, un sismo que se produce en el mar, en el paso Drake, a una profundidad de 10 kilómetros, se genera entonces esta alerta de tsunami, hubo orden de evacuación, la ciudad más austral del mundo, que es Puerto Williams, que es territorio chileno, fue evacuada muy temprano. Allí ya se han generado algunos trenes de olas, pero bastante menores a lo que se esperaba olas de hasta 3 metros, pero esto ha ido cambiando paulatinamente. Se esperaban olas de hasta 0,5 metros, según los datos del SHOA, el Centro Sismológico, el Centro Hidrográfico de Chile, de la Armada de Chile, y también se han producido algunos trenes de olas imperceptibles desde el punto de vista de las personas, pero sí perceptibles para los aparatos tecnológicos en el territorio antártico, particularmente la base Arturo Prat. Se ordenó evacuar hasta Punta Arenas, pero luego las autoridades han suspendido esa evacuación, pero se mantiene la orden de que las personas no vayan al sector costero, a la costa o a las playas, particularmente de Punta Arenas y Puerto Williams, en las últimas novedades que se han tenido respecto a este sismo, que ha tenido más de 20 réplicas, y eso es lo otro importante. Hace poco menos de una hora hubo un sismo también en el mismo lugar de 6,3 kilómetros, por lo tanto esta actividad sísmica se mantiene con más de 20 réplicas hasta ahora, la última de hace una hora al menos de 6,3 grados de magnitud según los datos del Centro Sismológico Nacional que depende de la Universidad de Chile. Gracias, Oscar. Y quiero en este momento también vincular a nuestra conversación a Sebastián Dumont, periodista y analista desde Buenos Aires, Argentina. Sebastián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El gusto, como siempre, de participar en el programa.
Y también nos acompaña Michel Delerf, experto y consultor en gestión de emergencias. Michel, un gusto tenerte esta tarde con nosotros. Hola Angie, muchas gracias por el contacto. Sebastián, ya Oscar nos contaba un poco de la situación en este momento en Chile, pero cuéntanos qué está pasando en este momento también en Argentina y cuáles fueron las medidas implementadas luego de este terremoto. Bueno, en Argentina, por supuesto que también la noticia impactó, se generó mucha preocupación en las primeras horas del día y sobre todo en la ciudad más austral que tiene la Argentina, que es la ciudad de Ushuaia. Hubo una decisión, una orden de evacuar previamente la costa de la ciudad como consecuencia de estos movimientos que recién estaban muy bien describiendo, con lo cual en este momento el alerta continúa, la expectativa continúa y sigue estando allí alerta entonces la población de Ushuaia, que recordemos está aproximadamente a unos 200 kilómetros ubicada del sitio donde efectivamente se produjeron los mayores movimientos, pero desde la Argentina la mayor preocupación justamente se da en ese sitio, en esa ciudad, y es donde las autoridades han ordenado una evacuación preventiva de la población. Claro. Michel, ¿cuál es el protocolo que se debe implementar en estos casos y si se hizo de la manera adecuada tanto de las autoridades como de la población? Esto, Michel, porque en redes sociales circuló información que hubo lugares que tenían orden de evacuación y no lo hicieron. Bueno, aquí es muy importante lo que tiene que ver con los sistemas de alerta, ¿no? Pero también la preparación comunitaria. La preparación comunitaria permite darle un significado a la alerta. ¿Por qué lo señalo? Porque básicamente en ciudades como Punta Arenas, por ejemplo, no se percibió el sismo, pero sí recibieron la alerta, y eso tiene que ver básicamente con el tsunami. Es decir, puede que nosotros no percibamos el movimiento sísmico, pero sí estemos expuestos a la posibilidad de un tsunami, y eso requiere entonces la decodificación por parte de la comunidad de esa alerta. Creo que probablemente muchas veces lo que termina ocurriendo es que ante la falta de organización, entrenamiento de las comunidades, que debe ser una política pública muy fuerte, se siente o se percibe la alerta a partir de un celular, por ejemplo, pero se piensa que al no percibir el sismo no se requiere seguir la instrucción de la autoridad. Pero eso se soluciona principalmente con la organización y entrenamiento de las comunidades en el nivel local. Oscar, teniendo en cuenta esto que nos menciona Michel, ¿está la población en Chile preparada para este tipo de situaciones, también teniendo en cuenta la historia del país y los hechos que han ocurrido? Sí, yo diría que sí, Angie, y creo que es importante puntualizar la historia sísmica que tiene Chile, el país más sísmico del mundo, según dicen los expertos. Chile tiene el registro del sismo más poderoso en la historia de la humanidad. El sismo registrado en la historia de la humanidad de 9.2 grados ocurrió en Valdivia en la década del 60. Por lo tanto, Chile tiene una amplia experiencia en materia sismológica. De eso también da cuenta las normativas en materia de construcción que existen en el país para evitar el desastre o el colapso de edificios, de casas, de viviendas, de infraestructura. Por lo tanto, según las imágenes que vimos hoy, y tal como señala Michel, pese a que en Punta Arenas no se percibió esto en Puerto Natales tampoco, y también hubo orden de evacuación porque se trataba del territorio de la región de Magallanes particularmente, la respuesta de la ciudadanía es elocuente. Se ve y se observa las columnas de personas trasladándose por Punta Arenas, particularmente desde el sector costero hacia los lugares más altos de la ciudad. Rápidamente también se evacuó Puerto Williams, que es la ciudad más austral del mundo en territorio chileno, pero claro, una ciudad más pequeña y la evacuación ahí también es rápida. Pero en términos generales los chilenos estamos acostumbrados a vivir estos sismos. Un terremoto de 7.5 genera un tremendo daño en otros países, digamos, menos preparados desde el punto de vista de la infraestructura, pero en Chile se respondió adecuadamente. Algunos podrían decir que se exagera al plantear que hay que evacuar la costa de Punta Arenas cuando, según los datos de la autoridad, un tren de olas iba a llegar hasta medianoche. Pero claro, es mejor prevenir que curar, y bajo esa lógica la respuesta tanto de la autoridad como de la ciudadanía, en mi opinión, fue la adecuada frente a un terremoto ni más ni menos que de 7.5, el sismo más fuerte registrado en la historia del mundo durante el presente año. Sebastián, ¿hay cultura sísmica en Argentina, al igual que en Chile, como nos lo menciona Oscar y Michel?
Yo diría no de la misma característica, sí, obviamente una conciencia distinta en todas las provincias que son linderas a la costa, a la cordillera de los Andes, que son limítrofes con Chile. En el mismo sur de la Argentina hay una mirada mucho más atenta a la posibilidad de este tipo de movimientos, pero no así en otras regiones de la Argentina. Uno que está aquí en Buenos Aires claramente observa que no hay ni preocupación ni preparación ante la posibilidad de episodios de estas características, porque sinceramente no se registran, al menos a lo largo de la historia. Sí, claro, Argentina tiene antecedentes de sismos muy importantes, aquel terremoto, por ejemplo, en la provincia de San Juan, allí a comienzos del siglo pasado, en el año 1944, lo que hace que, por supuesto, las provincias que están más cerca de la cordillera de los Andes, que son limítrofes con Chile, tengan una preparación distinta y una conciencia distinta. De hecho, yo recién decía, por ejemplo, que en el caso de Ushuaia, hoy la municipalidad, advertido del movimiento, lo que decidió es que aquella población costera se alejase de esa zona, que se ubicase en lugares más altos, que preparase kits de emergencia, entre los que obviamente se encuentran botiquines, la posibilidad de iluminación vía linternas, etcétera, etcétera. Son zonas donde hay más preparación en una Argentina que tiene una estructura geográfica tan diversa que permite que en algunas zonas haya posibilidades más reales de sufrir estos movimientos y otras, como por ejemplo los que vivimos aquí en Buenos Aires, estemos muy alejados y nos encontremos con estas situaciones solo por ahora a través de las noticias. Claro, sin duda una mañana movida debido a este terremoto ocurrido en el extremo sur del continente americano. Revisemos las declaraciones de las autoridades sobre esta emergencia. La última actualización que nos ha entregado el CHOA arroja que se mantiene el estado de precaución, vale decir que existe aún la amenaza de tsunami, pero solo acotado a la zona de playa y la costanera de toda la región de Magallanes. Por lo tanto, se ha desactivado la evacuación preventiva que se hizo de la ciudadanía, pero deben seguir manteniéndose alejados de la playa y de las zonas de costa. Michelle, hablaban de que estamos ahora en una etapa de prevención. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? ¿A qué debe estar atenta la población y las autoridades también? Principalmente desde el punto de vista de la población hay dos elementos y tiene que ver con la decisión tomada por la autoridad, ¿no? Lo primero es no circular por las playas ni tampoco las costaneras. Eso significa que el tránsito debería estar ahí cortado, la comunidad debería respetar y acatar esa instrucción, pero por otra parte debemos comprender también de que es clave mantenerse informado por diferentes medios. No solamente creo que en una cultura, sobre todo en Chile y bastante internacional, celular dependiente. La verdad es que los celulares son muy útiles, pero muchas veces tienen inconvenientes en materia de informarse desde el punto de vista de este tipo de emergencia y por lo tanto ahí lo más recomendable es utilizar quizás los medios más tradicionales, la televisión, la radio, sobre todo porque son medios de comunicación formales que emiten y replican la información de las autoridades en un mundo en el cual las redes sociales nos enfrentan permanentemente a las fake news y a otro tipo de información que lo único que hace muchas veces es confundir, ¿no? Desde el punto de vista de la autoridad, creo que es clave los mensajes claros, precisos, con instrucciones adaptadas y adecuadas al nivel territorial. Un hiperpresidencialismo en Chile y centralismo que no ayuda muchas veces porque básicamente la información muchas veces termina surgiendo desde el nivel central, que no tiene el detalle necesario, por ejemplo, para dinámicas que son propias de los niveles locales y a nivel territorial. Incluso, por ejemplo, la situación de las vías, lo que tiene que ver con tal o cual zona de evacuación, es decir, aquella instrucción específica con el territorio, aquí es lo que básicamente empieza a mostrarnos nuevamente
el rol que tienen las autoridades locales y como más de alguna vez lo hemos conversado, Angie, ¿no? Los sistemas modernos de emergencia son desde la base hacia arriba, comunidad organizada y entrenada con gobiernos locales debidamente fortalecidos. Es ahí donde está la musculatura y que cuando tenemos emergencias como la actual, los medios de comunicación, la autoridad y la comunidad deben estar debidamente encadenados y fortalecidos para enfrentar estos momentos. Oscar, en el terremoto y tsunami de 2010 hubo más de 400 fallecidos, incluso un proceso judicial en el que estuvo involucrada la expresidenta Michelle Bachelet por una información errónea que se dio. ¿Qué se aprendió de esta situación en 2010 que también hoy pudo tener también anticipada a las autoridades y a la población? Bueno, rescato a propósito de tu pregunta, Angie, lo que acaba de señalar Michelle, en torno a que la experiencia del 2010 llevó a un tremendo error que costó vidas, cuando desde la entonces Oficina Nacional de Emergencias, que es la entidad a cargo del monitoreo y respuesta ante los desastres, que hoy día se denomina CENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Emergencias y Desastres, se emanó una información totalmente equivocada. La propia Michelle Bachelet dijo a través de los medios de comunicación, desde esta Oficina de Emergencias, que no había peligro de tsunami. Y muchas personas, escuchando a la propia presidenta de la República en aquel entonces, volvieron a sus casas. Lo digo en primera persona. Yo estaba en el sur de Chile, a orilla del mar, porque además esto se produce en la época de las vacaciones de verano, en febrero del 2010. Y escuchando a la presidenta de la República, muchos decidimos volver a los lugares donde estábamos de vacaciones, a orilla del mar. Muchas personas tomaron esta decisión. Vino la ola con mucha fuerza a Talcahuano, a Dichato, a lugares turísticos del sur de Chile, y muchas personas murieron por esta comunicación incorrecta porque se había generado una información falsa, incorrecta y que llevó a que se perdieran vidas. No solamente hubo allí un proceso judicial en contra de la expresidenta Bachelet, hay personas que estaban a cargo de la ONU que fueron condenadas desde el punto de vista penal por estas malas decisiones, por esta mala información. Yo destaco que hoy día se genera que hay mucha, al menos según lo que nos dice la experiencia, hay un retardo, al menos de la autoridad política, de ir a CENAPRED, esperar que hablen los organismos técnicos y no la autoridad política, entendiendo que aquí los políticos tienen poco que hacer, más que coordinar y más que llamar a mantener la calma de la ciudadanía. Son los organismos técnicos los que tienen la última palabra y creo que esa imagen de un presidente dando instrucciones técnicas a la población en el marco de una emergencia es algo que nunca más vivimos y esperamos que nunca más debamos vivir, porque cuando ocurrió se generó muerte, desastre y una gran situación que afectó a miles de familias en el sur de Chile el año 2010. Michelle, para la población que nos está viendo en este momento, recomendaciones para este tipo de situaciones, algo como por ejemplo el kit de emergencia, ¿qué debe tener? ¿Es necesario tenerlo? Absolutamente, y hay dos kits que uno debería tener en el hogar. Debería tener el kit para mantenerse en el caso que uno no deba hacer evacuación ante cualquier tipo de emergencia. Y en segundo lugar, un kit para cargar y correr. Obviamente el cargar y correr, digámoslo en definitiva, es cargar y hacer una evacuación. Es un kit que debe tener cosas básicas, ¿no? Como algo de agua, pero no nos olvidemos, stock de los medicamentos para las personas que son crónicas, elementos de abrigo. También lo que no nos olvidemos, la radio a pilas, por ejemplo, y otro tipo de elementos que hoy día son útiles, por ejemplo, diferentes tipos de cables para nuestros dispositivos para poder recargarlos y así asegurar también la comunicación. Debemos tener obviamente linternas y también algunos elementos en el kit para llevar, por ejemplo, de alimentación, como podrían ser alguna alimentación no perecible o fácil de mantener, como son las barras de cereal. En el hogar, no nos olvidemos, puede que no tengamos que hacer evacuación, mantenernos en el lugar. Nunca olvidarnos que el kit del hogar siempre debe contemplar nuestras necesidades básicas, esenciales, acorde a nuestra familia, para poder sustentarnos durante 72 horas sin la necesidad de estar requiriendo ayuda externa. Y eso implica, entre otras cosas, agua, alimentación, por ejemplo, de larga duración, como es la alimentación enlatada. Pero más allá de quizás decir específicamente en el caso del hogar qué deberíamos tener, lo más clave aquí y más relevante es juntarse como familia y poder determinar cuáles son nuestras necesidades. Porque la verdad es que no va a ser lo mismo una casa o un departamento donde vive un matrimonio joven a una familia más amplia, más diversa,
con niños, con bebés, con adultos mayores, con personas enfermas crónicas, etcétera. Y por lo tanto, ahí siempre lo que hagamos nosotros antes va a definir lo que podamos antes y después del impacto de una emergencia. Por lo tanto, estas ocasiones son importantes para resaltar también la relevancia de las conversaciones y la posibilidad de establecer estos kits en nuestro hogar en conjunto con nuestra comunidad, no solamente en familia, sino que también conversarlo cuando vivimos en un edificio, con los vecinos y en una calle también con los otros vecinos. Nunca nos olvidemos, podemos tener personas con problemas de movilidad que requieran del apoyo y la solidaridad de sus vecinos para poder desde hacer una evacuación a poder quedarse incluso en el hogar con el cuidado necesario. Michelle, agradecerte por tu tiempo y tu completo análisis en esta tarde en Club de Prensa Conosur. Muchas gracias a ti, Angie, un gusto. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Club de Prensa Conosur. Al volver hablaremos de las perspectivas económicas para la región. Ya regresamos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicó un comunicado sobre las perspectivas de crecimiento económico en la región luego de los aranceles impuestos por Donald Trump. El documento alerta sobre las implicaciones que está teniendo la región en medio de la guerra comercial. Uno de los datos a destacar, por ejemplo, es que Chile crecería sobre el 2,2%, siendo uno de los países de menor crecimiento, mientras que Argentina crecería un 5%, liderando este listado. Este será nuestro segundo tema de análisis en la tarde de hoy. Sebastián, comenzar contigo. ¿Están surgiendo efecto las políticas macroeconómicas en Argentina del presidente Javier Milei, que dan estos buenos números de perspectiva de crecimiento en Argentina del 5%? Bueno, eso es lo que por supuesto entiende el gobierno, que como consecuencia de haber sido muy estricto durante el 2024 en su política fiscal, en su política monetaria, aún a riesgo de lo que efectivamente sucedió en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, que terminó contrayendo la economía argentina el año 2024 en el orden del 1,7%. Lo que Argentina observa, y ya ha observado en el último dato de su actividad económica, es un fuerte crecimiento interanual que está muy parecido al número que proyecta la CEPAL y que también proyecta el Fondo Monetario Internacional, de un crecimiento alrededor del 5%. De hecho, el último dato que se conoció aquí en la Argentina mostró que entre febrero del 2024 y febrero del 2025 la economía argentina creció un 5,7%, y lo que celebran en el gobierno es que además de ese crecimiento interanual, también se ha observado un crecimiento en la actividad económica si lo comparamos con el mes anterior, es decir, con el mes de enero, que es el último dato medible que tiene hoy la República Argentina, donde la economía creció un 0,8%. El otro costado que habría que analizar es dónde está basado ese crecimiento, en qué actividades está basado ese crecimiento, y allí podríamos entrar, si se quiere, en una discusión un poco más profunda, porque esa fuerte recuperación de la economía argentina, que viene por lo menos de 2 años de caídas consecutivas, tiene su explicación en que, por un lado, viene justamente de una fuerte caída acumulada, es decir, está recuperando terreno de lo que en algún momento fue su Producto Bruto. Y por otro lado, el dato que recién les hacía mención surge básicamente y centralmente de la actividad vinculada a la intermediación financiera, como consecuencia de mayores actividades financieras en los bancos, la reaparición del crédito, también la compra y venta de divisas, la compra y venta de acciones, que han hecho, fíjense ustedes el dato, ¿no? El 30% ha crecido la actividad de intermediación financiera en la República Argentina interanualmente, lo que explica esa recuperación en el dato de la actividad económica. Cuando uno observa otro tipo de actividades quizás vinculadas a la producción, a la manufactura, bueno, allí los datos no son todavía tan alentadores. Pero para el gobierno, poder mostrar que la economía argentina se está recuperando en un contexto donde el resto de las economías van a crecer menos, es un gran activo, y mucho más lo es teniendo en cuenta que estamos ingresando ya en los meses de discusión electoral en nuestro país. Este año hay elecciones legislativas en la República Argentina en el mes de octubre.
Oscar, ¿qué está pasando en Chile? ¿Por qué no está creciendo como lo venía haciendo hace unos años? ¿Y cómo reciben estas perspectivas de crecimiento, de poco crecimiento del 2,2%? ¿Se lo esperaba Chile? La verdad que los datos que se entregan desde la CEPAL y de otros organismos internacionales que abordan estas materias son coherentes con lo que ha venido ocurriendo durante el último tiempo en el país. Un crecimiento que está en el promedio del 2%, no ha sido más que eso. Y aquí hay explicaciones multifactoriales. Claramente, esta evaluación que hace la CEPAL se hace tras la puesta en marcha de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Y aquí yo quiero recordar, lo hemos conversado en otras ocasiones, que Chile es un país eminentemente exportador. Exporta materias primas que luego llegan al país con valor agregado. Ya es el caso del cobre, que es el principal producto de exportación de Chile, el litio, que es un mineral también estratégico para el país, pero que también está en una suerte de caída libre en el mercado internacional, da cuenta de que Chile mantiene esta lógica de ser un país eminentemente exportador sin desarrollar la industria, a propósito de la diferencia que podríamos tener con Argentina, que sí tiene una industria nacional bastante más fuerte respecto de la nuestra. Y aquí también hay otro factor, y se ha hablado mucho de esto también en Chile, el tema de la denominada permisología. Lo digo así, hay una serie de proyectos importantes de distinto tipo, de distintos rubros, de distintas áreas de la producción, donde hay serias trabas para el desarrollo de los mismos. Y se ha comentado mucho lo que ocurre en materia ambiental. El medio ambiente hay que cuidarlo y protegerlo, sin ninguna duda, pero también hay que buscar los mecanismos para que ambas discusiones, la discusión respecto del cuidado y la protección del medio ambiente y el desarrollo de la economía, de la actividad industrial, de la actividad minera, por ejemplo, puedan estar de la mano, ir acompañado de tener una sinergia adecuada en el país. Y hoy día tenemos grandes proyectos en el país de miles de millones de pesos, millones de dólares, que están detenidos durante meses porque los organismos burócratas no avanzan en entregar los permisos correspondientes para que estos proyectos se puedan desarrollar. Y esto lo ha recogido el gobierno, particularmente el ministro de Hacienda, el ministro Mario Marcel, que es el ministro a cargo de la finanza del país, quien ha enviado al Congreso proyectos de ley para abordar y apurar la denominada permitología, que no hayan tantas trabas burocráticas para que en definitiva los proyectos de inversión en Chile se puedan desarrollar. Creo que hay dos factores que nos pesan mucho, uno de ellos es lo que está ocurriendo en la denominada guerra comercial y el otro también son las trabas burocráticas al interior del país que impiden que grandes proyectos puedan avanzar y esto genera un perjuicio desde el punto de vista de la actividad económica. Sebastián, nos mencionabas que estas cifras están bien recibidas por el gobierno de Argentina, pero ¿cómo lo recibe la ciudadanía? ¿Cómo lo vive la ciudadanía? Y también teniendo en cuenta, como lo mencionabas, que estamos a meses de las elecciones legislativas. Bueno, yo creo que ahí habría que segmentar la recepción de los distintos sectores de la Argentina. Por supuesto que hay sectores que han ganado y se están recuperando con mucha más solvencia, con mucha más claridad. Si podemos mencionar algunos, sin lugar a dudas no hay que dejar pasar, por ejemplo, al sector minero, al sector vinculado a la explotación de energías, como por ejemplo la explotación petrolera y gasífera, que en la Argentina han tenido muy buenos resultados y están teniendo muy buenos resultados. Otros sectores, como por ejemplo el rubro de la construcción, está mucho más lento en su recuperación de los valores y de los indicadores. Recién les mencionaba el que claramente ha mostrado una enorme recuperación y un crecimiento del 30%, es el sector financiero, es decir, la intermediación financiera, lo que por supuesto también genera ganadores y perdedores. No todos tienen la posibilidad de ingresar dentro de las operaciones financieras, la compra, la venta de acciones, de bonos, etcétera, etcétera, el acceso a un crédito que también se ha recuperado, porque eso en definitiva está sostenido con algo que sí percibe mayormente la sociedad argentina en todos sus niveles, que es una quietud en cuanto al aumento de los precios, a la inflación que domina a nuestro país desde hace muchos años, que Javier Milei ha logrado reducir de manera muy significativa, más allá de que en el último índice del mes de marzo hubo un pequeño rebote y la inflación mensual alcanzó el 3,7%, pero ya las proyecciones para el mes de abril vuelven a mostrar
la posibilidad de un descenso de ese número, se está hablando promedio del 2,5 o 2,7% cuando conozcamos en los próximos días el índice de abril, con lo cual las medidas del gobierno, si hay una percepción más generalizada por encima de lo sectorial, yo les diría que está basada justamente en que los argentinos empezamos a vivir un poco más tranquilos y con más previsibilidad en cuanto a no solo nuestros ingresos, que todavía siguen deprimidos en relación a lo que se ha consumido por la inflación, pero sobre todo con una proyección un poco más clara de cuál es el aumento de los precios que viene. Claro, gracias Sebastián. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Club de Prensa Conosur. Al volver hablaremos de las elecciones presidenciales en Chile de este año. Ya regresamos. Las elecciones presidenciales en Chile del próximo 16 de noviembre están llegando a su primera etapa. El 29 de junio se llevarán a cabo las elecciones primarias de las diferentes fuerzas políticas que escogerán a sus representantes para las elecciones presidenciales. Por un lado, el oficialismo tendrá estas elecciones primarias, pero la oposición irá directamente a la elección presidencial. Oscar, comenzar contigo. Ya lo mencionábamos, el oficialismo va a tener las primarias, mientras que la oposición, la derecha, la centroderecha, va directamente a noviembre a la elección presidencial. Esta instancia de las primarias fortalece al oficialismo, a candidatas como Carolina Toá, teniendo en cuenta que van a tener mayor exposición mediática, van a tener debates, mientras que la derecha no. Absolutamente. Yo creo, Angie, que hemos ido comentando en más de alguna ocasión cómo estaba la carrera electoral, esta fotografía del momento en torno a las elecciones presidenciales en Chile, y hablamos en algún momento de lo fuerte que estaba la candidatura de Evelyn Matei, que es la principal candidata de la derecha chilena, a quien le compite José Antonio Kast, que pasó a la segunda vuelta de la elección presidencial, que terminó dándole el triunfo al actual presidente Gabriel Boric, y la erupción del candidato de ultraderecha, Johannes Kaiser, que está en pleno proceso de crear el Partido Nacional Libertario versión chilena, tratando de hacer algo similar a lo que hizo Javier Milei en Argentina. Bueno, Evelyn Matei estaba primero en las encuestas, incombustible, pero ha cometido una serie de errores, entre otras, no lograr generar una elección primaria en su sector. Ni Johannes Kaiser ni José Antonio Kast estuvieron dispuestos a sumarse a una elección primaria, y Evelyn Matei decidió invitar a otros actores menos relevantes que ni siquiera estaban en las encuestas, para armar una primaria de Chile Vamos, de su sector político. Finalmente esto no cuaja, esto no prospera, y Evelyn Matei va directo a la primera vuelta. A diferencia de lo que está ocurriendo en la centroizquierda, que como tú señalas logra juntar a 8 partidos políticos con 4 candidatos a la elección primaria, y van a tener desde mayo hasta cuando se produzca la elección en el mes de julio, van a tener una alta visibilidad mediática, van a contar con recursos del Estado para hacer publicidad y campaña en televisión abierta, en televisión pública, y bajo esa lógica claramente para la centroizquierda es una tremenda oportunidad de visibilizar a candidaturas como la de Carolina Toá, que aunque todavía no está primera en las encuestas y no logra mantener o acercarse mucho a Evelyn Matei todavía, ha ido aumentando el nivel de respaldo al interior de los votantes de la centroizquierda particularmente. Sebastián, ¿cómo se está viviendo desde Argentina estas elecciones presidenciales en Chile, y qué tanto puede favorecer al gobierno de Javier Milei la llegada de un candidato de derecha a la presidencia de Chile? Bueno, en principio sabemos que Javier Milei ha tenido históricamente una muy buena relación con Katz, al que ha apoyado, y el propio Katz también en su momento se ha manifestado a favor de Javier Milei en las elecciones de la Argentina, con lo cual es claro que para el presidente argentino es una posibilidad que ve con buenos ojos la idea de que la centroderecha o la derecha pueda ganar las elecciones, o la ultraderecha en realidad pueda ganar las elecciones en Chile, porque significaría una expansión de lo que él mismo se define como un faro libertario, no solo para la Argentina, sino para el mundo, lo que pondría a Chile en un lugar de privilegio, teniendo en cuenta que si uno observa el mapa de la región, en las últimas elecciones que ha habido, elecciones presidenciales,
Tenemos el caso de Noboa en Ecuador, que ganó desde una posición más de centro-derecha. En las elecciones de Uruguay fue todo lo contrario, ganó un candidato más vinculado con la izquierda. Brasil está gobernado por Luis Ignacio Lula da Silva. Bolivia está discutiendo también este año su proceso electoral, y Chile podría ser para la Argentina una referencia también en ese sentido, si es que efectivamente ganase la ultraderecha. Por supuesto que se mira con mucha atención lo que pasa en nuestra región, y también se mira la experiencia de las elecciones primarias, porque este año Argentina ha decidido suspender sus elecciones primarias. Recordemos a nuestros televidentes que este año hay elecciones en la Argentina, pero son elecciones legislativas, es decir, no se elige al presidente, ni a los gobernadores, ni a los alcaldes. Sí se eligen diputados y se eligen senadores, pero este año Argentina decidió suspender las elecciones primarias, que son las que ustedes recién mencionaban en Chile en caso de la discusión sobre todo del oficialismo, lo cual para la Argentina también termina siendo una rareza cuando el oficialismo va a elecciones. En el ejemplo que tenemos de nuestra historia reciente, ha provocado que por lo general el oficialismo trata de no tener contendientes internos en las primarias y sí dirimir directamente en la general, cosa que, como vemos, está pasando en Chile a diferencia de las experiencias recientes de la Argentina. Oscar, ¿qué tanto va a afectar a la derecha llegar divididos a las elecciones presidenciales? ¿Qué candidato será afectado y qué candidato, por el contrario, podría ser beneficiado? A ver, lo que comentábamos hace unos instantes, yo creo que Evelyn Matei es la principal afectada por no ir a primarias y tener que enfrentarse directamente tanto con la candidatura de José Antonio Kast, que es el candidato más fuerte de la derecha más extrema, y la erupción de Johannes Kaiser, que también ha ido creciendo en el marco del apoyo ciudadano, según las encuestas. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, el candidato de este sector que representa a Evelyn Matei, que ha sido ministra de Sebastián Piñera, que ha sido senadora y que además es hija de un integrante de la Junta Militar que gobernó con Pinochet durante la dictadura. Me refiero al general Fernando Matei. Ella es hija de Fernando Matei, por lo tanto también arrastra un pasado pinochetista que para estos efectos hoy día le puede terminar afectando. Algunos incluso plantean que le puede favorecer, dado que José Antonio Kast y Johannes Kaiser defienden con mucha fuerza el legado de la dictadura de Augusto Pinochet. Bueno, eso le genera una afectación a Evelyn Matei, porque incluso ella llegó a decir hace unos días atrás que a propósito del golpe de Estado hubo muertes que eran inevitables en dictadura. Y ahí murieron muchas personas que eran inocentes, y esto ha generado claramente una tremenda crisis para el comando de la candidatura de Evelyn Matei. Por lo tanto, la principal afectada con no desarrollar primarias en su sector es Evelyn Matei, porque José Antonio Kast y Johannes Kaiser, con todo este río revuelto, terminan ganando en posicionamiento. No han tenido que salir a aclarar dicho, no han tenido que salir a aclarar su relato político. En cambio, Evelyn Matei sí se ha visto entrampada por declaraciones que no han estado a la altura también del momento político que vive Chile. Bajo esa lógica, entonces, es que Evelyn Matei tiene que ordenarse internamente, tiene que ordenar su candidatura, tiene que ordenar sus ideas, claro, para poder lograr un triunfo en la primera vuelta de noviembre próximo. Claro, se acorta el tiempo para esta carrera por el sillón presidencial en Chile, y estaremos muy atentos aquí en Club de Prensa Conosur. Vamos a hacer nuestra última pausa, ya regresamos. Se nos acaba el tiempo en Club de Prensa Conosur. Quiero agradecer a nuestros invitados. Estuvo con nosotros Oscar Cáceres, periodista y director de la agencia de noticias Veritas Capital en Chile. Y también agradecer a Sebastián Dumont, periodista y analista desde Argentina. A ustedes, gracias por estar con nosotros y continúen conectados con el canal de las Américas. Buen fin de semana.